Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro. Hola a todos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Laberinto Argentino. Hoy nos vamos a dar el gusto de hacer un programa muy especial con un invitado muy especial que ahora Paul les va a contar. Vamos a tratar de replicar un poco lo que fue nuestro episodio especial cuando hablábamos de aspectos más internacionales de nuestra Argentina querida y laberíntica. Y Paul, ¿quién nos acompaña hoy y sobre qué vamos a hablar? Gracias, Jaime. Sí, hoy tenemos el placer de presentar como nuestro invitado especial a Ranan Rein. Ranan es un historiador israelí especialista en historia argentina. De hecho, es miembro de la Academia Nacional de Historia. Y como anfitrión en el programa de hoy, como lo hemos hecho el año pasado para estos temas más internacionales, nuestro amigo Daniel Helft va a ser quien tome este rol. Antes de meternos en la presentación de hoy, darles un poco de contexto. El eje de la discusión de hoy es una crisis política y diplomática que se produce a principios de los 60 en la Argentina en la presidencia de Arturo Frondizi. La crisis se produce principalmente por el secuestro non santo, digamos, de un jerarca nazi, Adolf Eichmann, que es tomado por fuerzas especiales de Israel y llevado y juzgado posteriormente en Israel. Eso produce, lógicamente, poco tiempo después, una tremenda crisis política y diplomática en la Argentina, con ramificaciones importantes que al día de hoy podemos decir que todavía quedan algunos elementos. Entonces, para eso, Dani, te paso la posta para que presentes a nuestro invitado. Y Ranan, qué gusto tenerte con nosotros hoy. Bienvenido, Ranan. Gracias, el gusto es mío, así que adelante. Bueno, buenos días y el gusto también es mío. Ranan, muchas gracias por estar acá. Paul y Jaime, muchísimas gracias por la invitación a compartir este espacio que yo valoro y realmente admiro. Así que voy a presentar primeramente a Ranan, que es un historiador de fuste, miembro de la Academia Nacional de Historia Argentina, ex vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, y es el historiador internacional que más ha escrito sobre la Argentina, ha escrito sobre peronismo, siempre en relación a la colectividad judía en la Argentina. Tiene una cantidad de libros que otros colegas de él no saben cómo hace para ser tan prolífico. Y en este momento está en Buenos Aires presentando un libro llamado Cachiporras contra Tacuara, los grupos de autodefensa judíos en América del Sur, 1960-1975. Básicamente la investigación que hace Ranan en este libro es una investigación absolutamente original de la cual muy poco se sabía y es extremadamente interesante porque nos devuelve a ese momento, ¿no?, de la Argentina, como dijiste, Paul, principio de la década del 60, y la situación de antisemitismo, la situación internacional que es particularmente fascinante, con la cantidad de situaciones que estaban desarrollándose en el mundo, posterior a la Segunda Guerra Mundial, los movimientos de independencia en África, la Revolución Cubana, y bueno, todas las nuevas tendencias que en ese momento estaban penetrando, digamos, la ideología de la juventud. Creo que una buena manera de empezar, Ranan, es que nos cuentes un poquito, porque yo te pregunté fuera de micrófono si lo de Eichmann había sido una divisoria de aguas, si realmente hubo un antes y un después. Me respondiste que sí. Me gustaría que nos comentes un poco al respecto cómo cambió la situación del antisemitismo y la mirada que tenían en la Argentina y la crisis que le generó al presidente Frondizi ese secuestro.
Bueno, sin duda el secuestro del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann marca un cambio profundo en las actitudes de la extrema derecha en este país hacia los judíos. Desde siempre ha existido una corriente antisemita en la sociedad argentina. Representaba una minoría, pero tenía su influencia en el clima político, en las Fuerzas Armadas, en la Policía Federal, obviamente en la Iglesia Católica. Sin embargo, es a partir del secuestro de Eichmann en 1960 que empiezan las acusaciones acerca de la supuesta doble lealtad de los argentinos judíos por la violación de la soberanía argentina por parte de los agentes del Mossad para secuestrarlo a Eichmann y sacarlo de este país y llevarlo a Israel. El argumento fue de que en casos digamos, de crisis, supuestamente siempre los judíos iban a apoyar al Estado de Israel y no a la Argentina. Y esta acusación va a seguir de una forma u otra, por lo menos hasta fines de los 70. Algunas acusaciones de este tipo también ocurrieron durante las interrogaciones de detenidos durante la dictadura militar. Así que sí, sin duda podemos hablar de antes y después del secuestro de Adolf Eichmann con respecto al antisemitismo. Y una palabra más, si me dejas. Han habido muy pocos incidentes antisemitas violentos antes de 1960. Aparte de este pogromo de la Semana Trágica de 1919, muy pocos incidentes de este tipo. A lo largo de los años 60, a raíz del secuestro de Eichmann y su ejecución en Israel en junio de 1962, la comunidad judía tenía que enfrentar muchos episodios violentos de antisemitismo, algunos también con un peso simbólico enorme. Muy bien. Y en ese momento estamos en la presidencia del doctor Arturo Frondizi y el secuestro de Eichmann por fuerzas israelíes le causó un problema político muy grande a Frondizi. Me interesaría que me comentes al respecto. La elección de Frondizi provocó muchas expectativas entre los argentinos judíos, pero también en Israel. La impresión era de que, no digo por vez primera, pero que la Argentina tenía ahora un presidente, si quieres, filosemita, uno que se destacó en su lucha en contra del fascismo y el nazismo desde hace muchos años. Frondizi firmó ya en los años 30 manifiestos en contra del antisemitismo y el racismo. Durante la campaña electoral se encontró Frondizi no solamente con dirigentes judíos, sino también con el embajador del Estado de Israel, intentando explorar las necesidades, los desafíos que enfrentaban los judíos aquí y las relaciones bilaterales. Y una vez que empieza su gestión como presidente, hay un número bastante importante de argentinos judíos en distintas funciones públicas de su administración. Así que las expectativas eran de casi una luna de miel, digamos, en las relaciones con la comunidad judía y con el Estado de Israel. 2 años después, a raíz del secuestro de Eichmann, las relaciones diplomáticas entran en una crisis. Sin embargo, la crisis diplomática duró poco tiempo, algunas pocas semanas, mientras que las consecuencias con respecto a la comunidad argentina judía fueron de largo alcance. Rana, ¿tú crees que Israel, cuando decide secuestrar a Eichmann, tuvo en cuenta que esto podía ser un disparador de antisemitismo y que durara tanto como dices, este prejuicio para la comunidad judía, dobles lealtades y demás? Digamos, ¿lo hizo con los ojos abiertos respecto a este tema? Sí y no. Israel, como un país soberano,
ha tenido sus intereses nacionales y siempre estos intereses tenían prioridad, más que los intereses de una comunidad judía de la diáspora en este país o en otro país. Eso no quiere decir que no han tomado en consideración también los intereses de los judíos locales, pero la prioridad se dio al interés nacional, en este caso israelí, pero digamos del pueblo judío en general. Entendían muy bien que iban a violar la soberanía nacional argentina, pero en este caso el deber moral parecía tan grande y pesado a la vez que casi no podían eludir una operación de este tipo y estaban dispuestos. Cuando digo estaban, me refiero sobre todo al entonces primer ministro israelí David Ben-Gurión y al entonces jefe del Mossad israelí Israel. Estaban dispuestos a correr el riesgo de una crisis diplomática y de ciertos brotes de antisemitismo. No se imaginaban que la ola de antisemitismo iba a durar tanto tiempo con algunos incidentes violentos tan dramáticos. Para algunos oyentes que tal vez no conozcan la historia, vamos a hacer un muy breve contexto. Eichmann era un jerarca nazi de altísimo rango y uno de los principales responsables del Holocausto. Estaba oculto en la Argentina bajo otra identidad hacía ya muchos años, y el secuestro, porque hay que llamarlo así, fue orquestado a espaldas, digamos, de las autoridades y fue cinematográfico a tal punto que hay varias películas y documentales sobre este tema, de cómo fue tomado prisionero y sacado de la Argentina de manera oculta. Este operativo que se llevó adelante generó incluso algunas acciones legales en la Argentina. Hubo expedientes iniciados sobre el tema de secuestro que después durmieron el sueño de los justos. Quería hacer esta aclaración por las dudas para generar contexto, porque puede ser que algunos oyentes nuestros no conocieran la historia, aunque es muy conocida, ¿no? Sí, es cierto. Voy a agregar un par de comentarios, si me permites. Eichmann entró con una falsa identidad, como Ricardo Clement, pero así fue el caso con otros criminales de guerra nazi o gente que colaboraba con el Tercer Reich. En su mayoría entraron con documentación falsa que recibían o de la Cruz Roja Internacional o del Vaticano, que intentaba facilitar la salida de muchos de Europa a distintos lugares fuera del continente europeo. Este es un comentario. El otro tiene que ver con el hecho de que el Mossad en los años 60 fue una organización muy pequeña, y para llevar a cabo operaciones como el secuestro de una persona en otro país, necesitaba también la ayuda local. Y varios argentinos judíos que habían pertenecido a grupos de autodefensa colaboraban en juntar información, en intentar localizarlo a Eichmann, alquilar departamentos, buscar vías alternativas de escape por si acaso el plan de sacarlo en el avión de El Al no iba a prosperar, etc. Entonces estamos hablando de una operación que recibió el apoyo local, y por eso precisamente estas acusaciones generalizadas en contra de todos los judíos que vivían en este país. Volvamos un segundo a Frondizi, ¿no? Que es una figura importante en este episodio. Había sido electo en una situación de proscripción del peronismo. Su gobierno generaba muchas expectativas por la capacidad de sus dirigencia
los miembros de su dirigencia, sus apreciaciones de política económica, sus contactos internacionales, su capacidad intelectual, y este incidente generó una merma, digamos, en su caudal político, lo afectó y tuvo también otras circunstancias internacionales que minaron su capacidad de gobierno. Cuéntenos un poquitito qué pasó además en estos mismos años. Bueno, tenemos que tener en cuenta el contexto regional e internacional de aquellos años. Estamos hablando de un momento crítico, digamos, de la Guerra Fría, después de la Revolución Cubana, un poco antes de la crisis de los misiles en Cuba, y por lo tanto todo lo relacionado con política exterior tenía, por un lado, importancia especial, por otro lado generó presiones de todo tipo, provocó sospechas acerca de la actitud o política de un dirigente y otro. Yo no exageraría tanto en la importancia que tenía el secuestro de Eichmann con respecto a la presión de las Fuerzas Armadas sobre Frondizi. Es cierto que a lo largo de estos 4 años, ¿no?, entre febrero del 58 y marzo del 62, hubo algo como 34 intentos militares de derrocarlo a Frondizi o de alejarlo del poder, pero tenían que ver sobre todo con su postura, entre comillas, tibia hacia el peronismo y con su rechazo de las presiones norteamericanas de excluir a Cuba del sistema interamericano. Para los militares, Frondizi tendía a la izquierda, Frondizi estaba como un pacifista que no entendía el peligro tan grave que representaba la Revolución Cubana para toda la región. En este libro recojo, por ejemplo, el testimonio del entonces viceagregado militar en la Embajada de Israel. Y me dice que en sus relaciones con distintas figuras de las Fuerzas Armadas, en las semanas que siguieron el secuestro, nunca se encontró en una situación así incómoda, o no, es que hasta cierto punto expresaban una admiración por la forma en que se llevó a cabo esta operación del secuestro de Eichmann. In the courtroom at Jerusalem, the stage is set for the 115th session of the trial of Adolf Eichmann. Prosecution and defense awaiting the announcement of the verdict. Adolf Eichmann, the 55-year-old former Gestapo colonel, comes to judgment before an Israeli tribunal of 3 German Jews who escaped Nazi persecution. Nearly 4 months have passed since the jurist retired to consider the mass of trial evidence. Now, in a 300-page judgment, Eichmann is found guilty of crimes against the Jewish people, crimes against humanity, and war crimes. The verdict made Eichmann liable to become the first man to be executed under a civil court verdict in the state of Israel. Sentencing comes 4 days later. Eichmann to die on the gallows. He still has available to him an appeal to the Israeli Supreme Court, and if turned down there, an appeal for clemency to the Israeli president. Sí, tuvo su impacto negativo en las relaciones bilaterales, pero como dije antes, por poco tiempo. Si estamos hablando del secuestro en mayo del 60, de hecho, para fines de julio ya estaba resuelta la crisis, y a mediados de agosto ya el Congreso argentino aprobó este comunicado conjunto que publicaron ambos países, un comunicado que en su versión hebrea
incluyó nada más 49 palabras, ¿no? Y con eso se selló toda la crisis diplomática. Ambos países entendían muy bien la importancia que tenían estas relaciones en el contexto internacional. Pero no quisiera subestimar la notoriedad de la crisis diplomática, inclusive internacional, que generó el secuestro. Y tú cuentas en el trabajo de investigación que la presión del gobierno argentino diplomático lleva a que esto llegue a Naciones Unidas y lo comentábamos antes del inicio del programa, esto llega al Consejo de Seguridad, o sea, es tratado en el órgano más. ¿Querés comentar un poco cómo esta crisis llega hasta el más alto de la Organización de Naciones Unidas? Es cierto lo que dices, llegó la crisis a Naciones Unidas, pero para mí eso indica más la falta de capacidad de Frondizi de manejar algunos aspectos de la política internacional de Argentina, porque Frondizi quería cerrar lo antes posible esta crisis. Pensaba en llevarlo a Naciones Unidas nada más para que no digan que no hizo nada para protestar esta violación de la soberanía argentina, pero nada más que eso. Sin embargo, en la Cancillería, y sobre todo me refiero al entonces embajador argentino en Naciones Unidas, Mario Amadeo, un nacionalista, antisemita, ellos tenían otra intención. Y Frondizi no pudo imponer su autoridad sobre su embajador en Naciones Unidas. Y así la cosa se tornó más, digamos, dramática de lo que pensaba originalmente el presidente argentino. Muchos aspectos de esta crisis muestran la falta de autoridad que tenía Frondizi con respecto a la Policía Federal, por ejemplo, a alguna gente de Cancillería. Tenía que maniobrar todo el tiempo entre presiones contradictorias. Y sospecho que en ese momento para el ejército la actitud que tuvo Frondizi de rápidamente cerrar o intentar cerrar el tema con Israel fue muy criticado. Fue criticado, pero no muy criticado. Yo sostengo que, por ejemplo, su reunión con el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Che Guevara, en agosto de 1961, tenía un impacto mayor en estas relaciones conflictivas entre Frondizi y las Fuerzas Armadas, así como su actitud hacia el peronismo. Y de hecho, como sabemos, fueron los resultados de las elecciones provinciales en marzo de 1962, sobre todo a raíz de la victoria peronista en la provincia de Buenos Aires, que selló la suerte de Frondizi más que cualquier otra cosa. Sí, me gustaría detenernos ahí porque me parece un tema central. Frondizi había pactado de alguna manera con el peronismo al presentarse a las elecciones del 58. Recordemos, como dijimos antes, el peronismo estaba proscripto y Frondizi había hecho algunos acuerdos de gobernabilidad
y había cumplido con esos acuerdos, permitiendo que las listas peronistas en las provincias empezaran a aparecer en las elecciones, terminando con esa proscripción que tanto preocupaba a los militares. Y eso socavó el tiempo de Frondizi en la Argentina, al mismo tiempo que toda su actitud frente a los movimientos de izquierda que apoyaba. Para los militares los estaba apoyando al recibirlo al Che Guevara en Buenos Aires. Internacionalmente, ¿cómo era percibido Frondizi? ¿Era percibido como un estadista? ¿Se lamentó su caída? ¿Fue insignificante? ¿No tuvo apoyo? ¿Qué es lo que pasó en esos momentos con Frondizi y con la Argentina? Bueno, dos comentarios. Uno, efectivamente, sin un acuerdo con Perón en el exilio, Frondizi no hubiera podido ganar las elecciones. Es que Frondizi, por un lado, no podía satisfacer las demandas o cumplir las esperanzas de los peronistas, y por otro lado, los gestos que hizo hacia los peronistas provocaron esta sospecha por parte de las Fuerzas Armadas. Así que se quedó mal con todos. No es que ganó el apoyo peronista durante su presidencia y nada más perdió el apoyo de las Fuerzas Armadas. El otro comentario tiene que ver directamente con tu pregunta acerca del estatus e imagen de Frondizi en la escena internacional. Sobre todo durante los primeros 2 años de su periodo presidencial, se consideraba como un dirigente de prestigio internacional, uno que podía mejor integrar a la Argentina en la escena internacional, uno que entendía mejor que presidentes anteriores las dinámicas del sistema interamericano y la necesidad de mejorar las relaciones con los Estados Unidos. El presidente argentino que salió de visita a los Estados Unidos y se encontró con todos los dirigentes políticos, económicos de Norteamérica. Es decir, gozaba de un prestigio que ningún otro presidente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial tenía, digamos. Frondizi entendió muy bien esta necesidad de acercarse a los Estados Unidos, entendió que para el desarrollo económico argentino era imprescindible llegar a un entendimiento con Norteamérica, y por eso también sus esfuerzos para acercarse al Estado de Israel y a la comunidad judía de este país. Es que Frondizi, hasta cierto punto, y parece un poco absurdo, pero al igual que los antisemitas, estaba preso de esta idea de que los judíos gozaban de mucha importancia en Estados Unidos, en la política norteamericana, en la economía norteamericana, y sin el apoyo de estos judíos norteamericanos, supuestamente no podía él mejorar las relaciones con la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono. Así que también por esta razón quería concluir lo antes posible con la crisis en las relaciones bilaterales con Israel, porque entendía la importancia de estas relaciones. Entonces, tenemos que hablar de un triángulo de relaciones: Argentina, Israel y los Estados Unidos. Vos sabés que, Ranan, cuando decís esto me dispara la pregunta si vos considerás que es correcta la evaluación que hacía Frondizi acerca de la importancia de la comunidad judía en los Estados Unidos, o era algo que estaba, si se quiere, sobredimensionado. Sobredimensionado, sin ninguna duda. Sin embargo, debo decir que los dirigentes de la comunidad judía argentina y los diplomáticos israelíes tenían interés en cultivar esta imagen
porque les servía para sus intereses, ¿no? Diplomáticos o del estatus de la comunidad aquí. Pero eso fue también en tiempos de Perón. Perón intentó establecer buenas relaciones con el Estado de Israel en espera que eso le dé fruto en sus relaciones con Estados Unidos. Y en sus memorias, el primer embajador israelí en Argentina, Jacob Tzur, dice algo como: Perón me habló de la importancia de la comunidad judía en Norteamérica, y yo no quise decirle que es una imagen muy exagerada, porque tenía interés en que él mantenga esta impresión, esta imagen. Ranan, otro tema del cual no sé si me parece, pero quiero consultarte a vos qué te parece si hubo sobredimensionamiento, y es precisamente las consecuencias del secuestro de Eichmann y el antisemitismo que le siguió. En algún momento vos hablaste de que hubo hasta escenarios de pogromos y digamos, un pequeño holocausto en América Latina, en Argentina. ¿Eso estuvo sobredimensionado? ¿Sobre qué se basó? Muchas veces la gente me pregunta, ¿realmente existía un peligro para la comunidad judía argentina en esos años? En retrospectiva es fácil decir que no existía tal peligro, pero en la percepción de muchos judíos en este país y de muchos dirigentes israelíes en aquel entonces, sí existía un peligro real de un pogromo, y hasta hablaban del peligro de una segunda Shoah en Argentina. Tenemos que tener en cuenta de que estamos hablando de relativamente muy pocos años después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este fue el lente a través del cual mucha gente estaba interpretando incidentes antisemitas. Y además hubo varios incidentes con un impacto simbólico enorme. Me refiero sobre todo al secuestro de la estudiante judía Graciela Narcisa Sirota en junio de 1962, cuando matones de Tacuara le tatuaron una cruz esvástica en el pecho. Y eso fue, dijeron, como represalia por la ejecución de Eichmann en Israel ese mismo mes, junio de 1962. Eso tenía un impacto enorme, porque recordaba a mucha gente lo que pasaba en Alemania en los años 30, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, esta organización de grupos de autodefensa, por lo tanto, Israel envía agentes del Mossad para entrenar a jóvenes judíos en ese país, en tácticas de autodefensa, en el uso y manejo de armas, etcétera. Y esta ola de antisemitismo siguió a lo largo de los años 60. No es que terminó, digamos, con la ejecución de Eichmann, sino también siguió en los años posteriores. Y la comunidad judía en ese momento tenía una percepción, imagino, que el Estado argentino no estaba en condiciones de defenderla, ¿correcto? Por eso salió, digamos, necesitó generar sus propios recursos. ¿Esto es así? Esto es así, sin duda alguna. Sí, no confiaban en las autoridades argentinas, entendían muy bien que de hecho Frondizi no podía imponer su voluntad sobre la Policía Federal y su jefe Horacio Green, en aquellos años un nacionalista de extrema derecha. Para las fuerzas de seguridad, la Policía Federal, las Fuerzas Armadas en este país, les servían las operaciones de organizaciones como Tacuara o la Guardia Restauradora Nacionalista, sobre todo porque eran anticomunistas. Sí, también eran antisemitas, bueno, eso no tenía tanta importancia para ellos, pero lo importante era que luchaban en contra de los bolches de todo tipo. Así que les daban una margen muy amplia para realizar sus actividades, y no intentaban reprimir
estas acciones. Pero sí, esta falta de confianza por parte de argentinos judíos hacia el Estado argentino es un fenómeno que va a seguir prácticamente hasta nuestros días. Y contanos un poco la extracción y de dónde salían estos tacuara y los grupos nacionalistas argentinos, si eran, digamos, de las clases altas, ultraconservadoras, y asimismo, digamos, de dónde salían los grupos de defensa judíos. Sí, me parece muy interesante esa pregunta para nuestra audiencia. ¿Cómo se formó Tacuara? ¿Quiénes la dirigían y durante cuánto tiempo actuó en la Argentina? Bueno, Tacuara tiene sus raíces en este conflicto conocido como laica o libre. Es decir, ya a fines de los años 50, cuando libre significaba la posibilidad de establecer universidades católicas, ¿no? Con una visión nacionalista. Y adoptaron posturas antisemitas ya a fines de los 50. Sin embargo, con el secuestro de Eichmann tenían supuestamente una justificación adicional para atacar a los judíos en este país, aunque algunos dirigentes de Tacuara decían en años posteriores que estaban, digamos, cazando con Z a bolcheviques, y como hubo una sobrepresencia de judíos entre los comunistas, entonces algunos de sus víctimas eran judíos. Es cierto que ellos crearon esta ecuación, no fue novedoso, de que judío equivale a bolchevique. Hubo varias divisiones en Tacuara. De hecho, también la Guardia Restauradora Nacionalista se separó de Tacuara. Algunos, digamos, eran más católicos que otros, y después hubo también una agrupación de Tacuara más revolucionaria, que de ahí llegaron algunos después a montoneros. Sí, pertenecían, muchos de ellos pertenecían, digamos, a las clases altas y tenían apellidos así ilustres o aristócratas. Es cierto, no estamos hablando de agrupaciones con gran número de miembros. Sin embargo, tenían su impacto y su apoyo en la Policía Federal, en las Fuerzas Armadas, en el establishment de la Iglesia Católica. Algunas de sus fuentes de inspiración fueron clérigos como el padre Menviel, por ejemplo, u otros. Se trataba nada más de varones, no incluían estas agrupaciones mujeres algunas, sobre todo en sus años 20, muy fascinados por la actividad semiclandestina, por la violencia, por poder mostrar su masculinidad. Sí, estos son los rasgos que yo podía resaltar. Con respecto a los grupos de autodefensa judíos, en cierto sentido podemos verlos como un espejo de Tacuara. Como siempre la violencia genera más violencia o contraviolencia, también muchos de estos jóvenes eran en sus años 20, estaban entusiasmados con las actividades semiclandestinas tipo James Bond, y fue una oportunidad de mostrar que los judíos no iban a ser una vez más víctimas pasivos, sino iban a luchar por su defensa, su honor, etc. Entonces, para los varones, también en estos grupos fue una manera de enfatizar su masculinidad, pero los grupos de autodefensa judíos sí incluían también a chicas, no solamente a chicos, y vinieron de la clase media baja,
algunos de familias afiliadas a las instituciones comunitarias, otras de familias que tenían menos relaciones o lazos menos fuertes con la comunidad organizada, algunos de familias mixtas, entre comillas, de judíos y no judíos, en su mayoría judíos de origen ashkenazí, pero también algunos de origen sefardí, es decir, rusos, entre comillas, y turcos, entre comillas. Así que en este caso estamos hablando de agrupaciones más heterogéneas que en el caso de Tacuara. La formación de estos grupos arranca con una iniciativa que se da en Argentina, en el país, o viene, digamos, recomendada desde Israel, porque ahí funcionaron ambas, digamos, ambas regiones o ambos países, ¿no? Grupos de autodefensa judía aparecieron acá en forma espontánea, por lo menos desde los años 30, ¿no? Con el crecimiento del nacionalismo de extrema derecha en este país. Sin embargo, a partir del año 60 estamos frente a un fenómeno algo distinto, con el mismo nombre si quieren, pero algo distinto precisamente por el involucramiento del Estado de Israel y sus representantes, sean diplomáticos israelíes, enviados a los movimientos juveniles judíos o agentes del Mossad. En este caso, yo diría que la iniciativa vino primero y sobre todo desde Israel. Israel, a partir de fines de los años 50, no antes, le otorgó al Mossad la responsabilidad para la seguridad de los judíos de la diáspora. Es decir, no solamente defender los intereses nacionales de Israel como un Estado soberano, sino también defender a los judíos en distintos países del mundo. Y de ahí, de este concepto, de esta idea, vino la iniciativa de formar una organización de autodefensa aquí en Argentina, pero también en los países vecinos, en Uruguay, en Chile, en Venezuela y en otros países del continente. Sí, yo, para ir empezando a cerrar, la reflexión que a mí me queda es que más allá de la cuestión judía, digamos, o la crisis por el secuestro de Eichmann, ver el surgimiento de estos grupos, digamos, de actuación así clandestina, y aunque eran todavía con un alcance reducido de un lado y de otro, pareciera ser un ensayo general para lo que va a venir poco tiempo después. Ya creo que Montoneros, por ejemplo, surge en el 69. Así que claramente es fascinante ver esa evolución, digamos, que digamos, culmina de una manera muy violenta a mediados de los 70. Bueno, yo creo que ha sido un repaso fascinante de este periodo, principios de los 60. Y no podemos dejar de hacer nuestra pregunta, nuestro leitmotiv de Laberinto Argentino para concluir. Te vamos a preguntar, Ran, ¿qué muros de nuestro laberinto, qué restricciones vos observás que se han generado en la Argentina a partir de los hechos que también has narrado en este episodio? No sé si puedo responder directamente a tu pregunta, pero sí puedo decir que una de las lecciones que podemos tomar de este periodo es que no se puede pensar en una democracia a medias. Frondizi, por las presiones contradictorias que tenía que enfrentar, intentó
incorporar y al mismo tiempo dejar afuera a un sector muy importante de la población y a un partido muy importante fuera del sistema político. Es imposible pensar en una democracia a medias. La democracia es en cierto sentido todo o nada. Y Frondizi en este sentido fracasó. Capaz que no hubiera tenido la posibilidad de tener éxito en estas circunstancias, pero en este sentido me parece que no logró cumplir este anhelo de muchos argentinos de ver a una democracia plena en este país. Bueno, Ranan, muchísimas gracias. Yo tengo una última pregunta y que tiene que ver con Adolf Eichmann y tu evaluación acerca de la importancia, ya no para la Argentina, Frondizi, el momento, sino para lo que fue la historia, con mayúscula, el secuestro y el posterior juicio en Israel, digamos, el legado que dejó esa operación. El legado más importante tiene que ver no con el secuestro mismo, sino con el juicio de Adolf Eichmann. Durante varios meses, el mundo entero y la generación más joven fueron expuestos a los horrores de la Shoah, del Holocausto, un tema que no fue tanto debatido en el espacio público hasta aquel entonces. Obviamente, cada sobreviviente, cada familia de sobrevivientes tenían muy presente estos hechos tan monstruosos, pero a menudo se hablaba de puertas adentro. A partir del juicio de Adolf Eichmann, todo el tema de la Shoah y la memoria de la Shoah se hizo parte de la conciencia colectiva de la civilización occidental. Entonces, también en este sentido, podemos hablar de antes y después del caso Eichmann o del secuestro y juicio de Adolf Eichmann. Estaríamos en el laberinto mundial. Sí. Y los muros que nos atraparon a todos. Bueno, la verdad, Dani, Ran, muchísimas gracias. Han enjollado al laberinto argentino con su presencia. Un episodio muy lindo. Gracias, Paul. Y a nuestros oyentes, nos volvemos a encontrar en otro episodio del laberinto argentino. Muchas gracias. Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro.